Mucho gusto saludar esta noche a Félix Llerena, activista cubano sobre derechos humanos y embajador juvenil ante Youth and Democracy in the Americas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y de verdad es un placer poder acompañarte en este programa tan especial. Muchas gracias, Félix. Pues mira, tú sabes esta polémica que se ha dado y que ha sido un tema en todos los medios de comunicación, pero por eso hemos dicho también, pues, ¿qué pensarán los cubanos, particularmente los médicos, sobre lo que se ha generado acá, Félix? Porque no es contra los médicos cubanos, es a favor de los médicos mexicanos ante la falta de trabajo y ver que traen, digamos que importan especialistas, Félix. No, y no solamente eso, mira, es lamentable que el gobierno de México se preste para este acto que además ha sido denunciada por dos comisiones, dos relatorías especiales de Naciones Unidas, una sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y la otra sobre la trata de personas, donde de hecho ha calificado a las misiones médicas cubanas como trabajo forzoso, precisamente por la situación primero en la que son llevados los médicos cubanos. Una situación de un chantaje al extremo de que, por ejemplo, si abandonaran esa misión, no pueden regresar a Cuba en 8 años, como mínimo. Además de eso, el salario, el régimen se queda con más del 80% del salario que el gobierno de México, que los mexicanos van a pagar por estos médicos. Pero no solamente eso, lo más preocupante de estas cosas que te comento es que dentro de estas misiones médicas, y lo hemos visto porque en este momento hay más de 30,000 misiones, en este caso delegados, en este caso delegaciones médicas cubanas en distintos países, pero específicamente hay más de 30,000 médicos, entre ellos médicos, colaboradores de salud, pero específicamente dentro de estas misiones van espías del régimen, van asesores políticos del régimen que van precisamente, uno, a vigilar a los médicos y número dos, a hacer campaña, a tratar de buscar adeptos dentro de la sociedad civil mexicana, dentro de la población de México, hacia el gobierno mexicano. Y eso es el número uno. El número dos, captar también personas que después, evidentemente, lo hemos visto, van a Cuba, los entrenan en Cuba y los regresan después a México a ser funcionarios públicos. Lo hemos visto en distintos países, lo hemos visto en las últimas semanas también, donde varias delegaciones del propio partido Morena han visitado Cuba. Entonces, Félix, quienes sospechaban de lo que ya has dicho, de este adoctrinamiento, de este hablar a favor de los regímenes autoritarios, no estaban equivocados. No, en lo absoluto. De hecho, no solamente no estaban equivocados, es que primero el régimen utiliza las misiones médicas como, primero que todo, como propaganda, porque además el régimen vende muchísimo las misiones médicas cubanas. Y número dos, de hecho lo ha reconocido el propio régimen, es el renglón número uno hoy en el tema de ingresos económicos, en el tema en este caso de ingresos en dólares, en moneda fuerte, que tiene actualmente la dictadura en Cuba. La exportación de servicios médicos, así mismo lo dicen, ¿no?, abiertamente. Y además es lamentable que el gobierno de México se preste para eso, como bien lo decía usted y como bien lo conocen los mexicanos, existiendo en México tantos profesionales que en este momento no tienen la oportunidad de trabajar y que estoy seguro yo que por el salariazo que el gobierno de México le va a pagar al régimen, no a los médicos cubanos, sino que el gobierno de México le va a pagar ese salario al régimen cubano cuando los médicos cubanos regresen a Cuba. El gobierno cubano les dará de ellos, de todo ese dinero, el 20%, porque el otro 80% se lo quedan ellos, y además se quedan con su pasaporte, se quedan además con la prohibición en este caso, de que si se van de la misión, si abandonan la misión médica, porque por ejemplo tal vez un hospital mexicano privado, una clínica les quiere dar otra oportunidad, etcétera, si los médicos cubanos hacen eso, no pueden regresar a Cuba en más de 8 años, y evidentemente su familia también allá sufre consecuencias. Claro. Y inclusive se han reportado casos de que muchos le han quitado inclusive no sé la vivienda, pero tal vez el consultorio médico donde estaban radicados, han sacado a su familia de ahí.